Este es el estudio del Antiguo Testamento. En esta ocasión vamos a resumir la lección 11.1, Joel, el profeta de Pentecostés. Si todavía no ha tenido la oportunidad de escuchar la introducción al capítulo, le invito para que vaya a ese video, la introducción al capítulo 11, para que pueda obtener esa información también. Es cortito ese video, pero en esta ocasión pues estaremos viendo Joel, el profeta de Pentecostés. Algunos de los puntos que veremos en esta lección: hablaremos del autor y de la fecha del libro de Joel. También hablaremos del propósito y tema de este libro. Estaremos viendo el bosquejo, y cada una de las divisiones del bosquejo las vamos a utilizar como un punto para nuestra lección. El primero de ellos siendo el juicio actual de Judá. También vamos a hablar del juicio que se avecina. Y vamos a cerrar esta lección hablando del día de Jehová. Así que vamos a comenzar con Joel. El autor y la fecha. ¿Qué sabemos acerca del autor? Pues el nombre Joel significa Jehová es Dios, y este era un nombre muy común en los tiempos del Antiguo Testamento. Están registrados por lo menos otros 12 hombres que se llamaban Joel ahí en el Antiguo Testamento. Pero en Joel 1.1 podemos leer que el profeta Joel, hijo de Petuel, fue quien escribió este libro que lleva su nombre. Las referencias frecuentes a Sión o Jerusalén, Judá y los sacerdotes o el templo nos hacen entender o apoyan a la idea de que Joel vivió en Judá, el reino del sur. Acuérdense que el reino del sur es en donde estaba el templo que se había construido por Salomón, y ahí en el templo pues se llevaban a cabo las ceremonias religiosas, ahí ejercían los sacerdotes. Entonces eso nos hace entender todas las referencias que se hacen en este libro de Joel, nos ayudan a entender o apoyan esta idea de que Joel vivió ahí en Judá, en el reino del sur. Cuestiones de la fecha, pues es difícil saber la fecha de este libro. Él no hace ninguna referencia a reyes o algún evento histórico alguno que nos ayude a entender o a saber la fecha. Hay dos puntos de vista que se comparten aquí en el libro. Uno es los eruditos que proponen una fecha tan tardía como el año 312 antes de Cristo, y ellos afirman que el libro se escribió después de que los judíos volvieron del destierro en Babilonia. Los eruditos que creen así señalan las referencias que hace Joel frecuentemente en su libro acerca de los sacerdotes en vez de referenciar a algún rey, y ellos se apoyan en esto como un argumento. Otros eruditos proponen una fecha tan temprana como el año 835 antes de Cristo, alrededor del tiempo del rey Joás de Judá, y esto fue mucho antes del exilio. La mayoría de los eruditos conservadores se inclinan más a esta fecha, esta última fecha antes del exilio, alrededor del 8º siglo y durante el tiempo del reino dividido. Pero bueno, eso es lo que sabemos acerca del autor y la fecha. Vamos a ver qué nos dice la lección acerca del propósito y del tema. El libro de Joel relata los grandes desastres como las plagas de langostas, la hambruna, fuego, invasiones militares, y el sol se convierte en tinieblas y la luna se convierte en sangre. Y Joel relató esto para demostrar el juicio de Dios en Judá, y también para instar al pueblo a que se arrepintieran, para motivarlos, para que regresaran a Dios. Es decir, Joel escribió las palabras de su profecía por estos siguientes 4 motivos. El primero de ellos, escribió las palabras de su profecía para explicar por qué había venido la calamidad a través de las langostas y la hambruna. También escribió estas palabras para advertir de un peligro mayor: el ejército desde el norte que estaba listo para marchar sobre Judá. También escribió para llamar al pueblo de Judá a que se arrepintieran. Y el cuarto lo escribió para profetizar sobre el día venidero del Señor, que traería bendiciones para algunos y juicio para otros. El día de Jehová es el tema principal de este libro de Joel. Les repito eso, el día de Jehová es el tema del libro de Joel. Eso es lo que tenemos acerca del propósito y del tema en esta lección. El bosquejo, cuyas divisiones vamos a estar usando como puntos principales para la lección. Tenemos 3 partes, que es el juicio actual de Judá, y esto toma desde Joel 1, versículos 1 hasta el 20. Tenemos un juicio cercano aún mayor, Joel 2, versículo 1 al 17, y se cierra con el futuro día de Jehová, que es Joel 2, 18 hasta 3, 21. Vamos a comenzar con el juicio actual de Judá, que toma como base bíblica Joel 1, versículos 1 al 20. Es que el libro de Joel se abre con el relato de una plaga de langostas y un llamado al arrepentimiento de toda la nación. Y aunque esas langostas eran solamente de unos 5 centímetros de largo, volaban en un enjambre tan grande que podía ser en ocasiones hasta de 100 pies de ancho,
y 4 millas de largo. Eso oscurecía el cielo completamente e iba consumiendo todo lo que se les ponía en su camino. El resultado de esas langostas pues fue la hambruna, porque no quedaron uvas, no quedaron higos, no quedó grano. La tierra se secó, las higueras se marchitaron y los campos se agrietaron porque no había lluvia también durante ese tiempo. Así que también el ganado empezó a morir por la falta de alimento. Las personas creían que era la plaga más severa de langostas, de hambruna y sequía que habían visto alguna vez. Ahora, el profeta Joel sabía que estas plagas no eran accidentales. La falta de grano en los graneros y la falta de agua en los ríos, esas eran señales certeras del juicio de Dios. En la región de Judá, la estación lluviosa se extendía desde fines de noviembre hasta los comienzos de marzo, y la Biblia usa a menudo los términos lluvia temprana y lluvia tardía para referirse al ciclo de la estación de lluvias. Las personas dependían de estas lluvias para una buena cosecha, y debido a esto el Antiguo Testamento describe a menudo la falta de lluvia como juicio divino y la abundancia de lluvia como la bendición de Dios. Y todo eso era el juicio actual de Judá. Capítulo 1, versículos 1 al 20. Después de eso vemos el juicio que se avecina. Joel capítulo 2, versículos 1 al 17. Y en esos versículos vemos que Joel comenzó a profetizar que esas langostas presentes eran como un mensajero de las cosas por venir, un juicio divino futuro. Las langostas simbolizaban a otro ejército que estaba cercano, y como las langostas, ese ejército convertiría un huerto como Edén en un desierto. Como un fuego, devoraría todo lo que se pusiera en su camino. Los guerreros subirían desde los muros y se introducirían a las casas a través de las ventanas. Iban a ennegrecer el cielo y la nación de Judá iba a caer. Joel llamó a la nación a que se arrepintieran y que clamaran a Dios como su única esperanza. Decía, si el pueblo no se volvía al Señor, su ejército atacaría a Jerusalén. El pueblo tenía que arrepentirse o iban a enfrentar el día de Jehová. Y el profeta Joel les insistía que fueran más allá de las señales exteriores, que eran rasgar sus vestidos, que llegaran mejor a rasgar sus corazones. Eso lo vemos en Joel 2, 12 al 14. Él llamaba a un arrepentimiento interior. Al hacer esto, Joel aseguró a Judá que Dios iba a permanecer misericordioso y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, dice Joel 2:13. Y eso es lo que encontramos ahí en la lección acerca del juicio que se avecina. Después llegamos a el día de Jehová, que se toca en Joel 2:18 hasta el resto del libro, que es Joel 3:21. Y es que después de advertir del juicio que tenía que llegar, Joel profetizó sobre una restauración futura para la nación de Judá. Y esta era una restauración tanto física, en Joel 2, 18 al 27, y también una restauración espiritual, que lo vemos en Joel 2, 28 hasta el resto del libro. La tierra y la espiritualidad serían restauradas para esta nación. Las plagas iban a cesar. Sin embargo, esta restauración iba a depender del arrepentimiento del pueblo. Lo que describe Joel acerca del clamor sincero y genuino de la nación hacia Dios viene a ser el centro de este libro. Después de que la nación se arrepienta, Jehová los va a perdonar y va a perdonar a su pueblo. Dios va a quitar la reprensión del pueblo al alejar las langostas invasoras de la tierra. El pueblo volvió de veras al Señor, por ese motivo el Señor los bendecirá. Sus pérdidas de la devastación serán restauradas. En el futuro más distante, un periodo del derramamiento del Espíritu predecirá al día de Jehová. Todos los que invocaren el nombre del Señor serán salvos del dolor de aquel día. Se dice en Joel 2:32, Dios derramaría de su espíritu sobre toda carne. También leemos. Y aunque debemos tener cuidado al interpretar el libro de Joel a la luz de su público y de su contexto original, a la gente a quien se está hablando, a quien se ha dirigido Joel, también es importante notar que Pedro, el apóstol Pedro, citó de Joel en el día de Pentecostés. La pregunta sería ¿por qué? El día de Pentecostés probablemente fue el cumplimiento parcial de la profecía de Joel cuando se relaciona con el derramamiento del Espíritu Santo. Y es que las profecías de Joel, y en específico esta profecía de Joel, tuvo un impacto todavía más allá del público al que se dirigió personalmente en ese tiempo, debido a que los intérpretes más tarde lo aplicaron directamente a sus propias generaciones. Esto es particularmente evidente en el uso que hizo el apóstol Pedro de la profecía de Joel en el nacimiento de la iglesia durante Pentecostés.
Recordaremos que cuando el Espíritu Santo vino sobre aquellos en el aposento alto, esto causó conmoción entre los muchos visitantes, y Pedro habló y empezó a explicar inmediatamente el fenómeno como un cumplimiento de la profecía de Joel que se encuentra en Joel 2:28 al 32. Él se embarcó en un sermón explicando quién era Jesús y llamando a las personas a que se arrepintieran y a que fueran bautizadas. Y esta cita a veces ha dejado perplejos a muchos eruditos, porque es difícil ver cómo la investidura del Espíritu Santo en Pentecostés tiene mucho o algo que ver con el día de Jehová de que se habla en Joel. El uso de Pedro de este pasaje, sin embargo, no indica que consideraba que el día de Jehová había llegado. La situación de los apóstoles tenía dos similitudes significativas con la profecía de Joel. Una de ellas, la investidura del Espíritu, y la otra, la necesidad del momento de invocar al Señor para ser salvos. Y estas condiciones habían sido suficientes para que Pedro derivara la conexión entre lo que estaba pasando en ese momento y lo que había pasado años antes durante la era de Joel. Y para ir cerrando esta lección, como pentecostales, nosotros creemos en el bautismo del Espíritu Santo, que es evidenciado al hablar en lenguas, y que estamos prometidos a la evangelización a través del mundo y a las misiones locales. Podemos tener la seguridad que el Espíritu Santo nos dará el poder para compartir el mensaje del Evangelio a través de todo el mundo. La profecía de Joel será cumplida completamente. Ese es el resumen de esta lección 11.1, Joel el profeta de Pentecostés. Estuvimos hablando acerca del autor y la fecha, hablamos sobre el propósito y el tema del libro, tocamos las divisiones principales del bosquejo, siendo el juicio actual de Judá, Joel 1, versículos 1 al 20, el juicio que se avecina, Joel 2, versículos 1 al 17, y el día de Jehová, Joel 2:18 hasta 3:21. Dios les bendiga.